Espérenme, jóvenes, ahora estoy viendo ahí cómo admito a más alumnos. Permítanme, vamos a ver. Entonces, insisto, jóvenes, por favor, no me vayan a enviar nada de los trabajos. Ustedes investigan, estudian y en el examen vienen ambos temas, ¿verdad? La investigación la pueden hacer en diferentes libros de economía, pero como no es la primera vez que esta investigación la he utilizado en semestres anteriores o años anteriores, les recomiendo que lo pueden hacer en internet. El buscador de Google, por ejemplo, ahora ponen ahí ciclos económicos y oígase bien, ciclos económicos, la mayoría de literaturas habla de Estados Unidos. Entonces, hagan la investigación de Estados Unidos para que no van a ser para que no sea tan extensa. Entonces, en el buscador, repito, de Google pongan ciclos económicos, Estados Unidos. Y ahí les va a desplegar todo lo que es la parte de ciclos económicos. Pero ojo, ¿verdad? La parte de la historia, si quieren ustedes la van a leer, pero no entran en el contenido del examen. ¿Por qué? Porque la historia de ciclos económicos es muy extensa. Interesante, pero extensa. Entonces, yo me concreté al esquema que les mandé y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Ahora, en balanza de pagos, también igual, en el buscador de Google ponen balanza de pagos de Guatemala. Ahí sí, la balanza de pagos es de Guatemala. Cada país tiene su balanza de pagos. Entonces, repito, en balanza de pagos, el buscador pone balanza de pagos de Guatemala. Y ahí les va a desplegar todo lo que es la estructura de balanza de pagos, que el Banco de Guatemala es el que la maneja, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo se llama? Pues lo hacen así. Ahora, perdón, es que estoy tomando también un té, ¿verdad? Los libros también son buenos, ¿verdad? Es más, el libro de Cielo Hernández tiene también ambos temas, ¿verdad? Como ustedes se recuerdan, en el principio del semestre hablamos que el libro tenía todo el contenido del programa. Esa es la ventaja del libro de Cielo Hernández. Entonces ahí también la pueden investigar, ¿verdad? Pero tienen que buscar otros libros o lo que está en internet, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, iniciemos, ¿verdad? Para que nos dé tiempo con ciclos económicos, ¿verdad? Bien. Háganme, por favor, ahorita, háganle su cuaderno un par de volcanes. Hagan el volcán de fuego de Acatenango. Un par de volcanes. ¿Sí? Por favor. Y le ponen una línea en la, digamos, no y medio, sino que una línea, digamos, arribita de donde está la montaña, donde baja la montaña. Es decir, una montaña es el volcán de fuego, ¿verdad? El volcán de fuego. Cuando baja, ahí ponen una línea horizontal. Y ahí está la otra volcán, que es el volcán de Acatenango, ¿verdad? Esa es la forma de poder explicar las cuatro fases. Bien, ya he hecho las dos volcanes. En el primer volcán ponen entonces en la primera montañita que va para arriba, ponen crecimiento. Siguen con la montañita y llegan a la cúspide, en la bajadita ponen recesión. Siguen con la bajadita y al final de la recesión, cuando llega hasta la parte baja, le ponen ahí en la parte baja, le ponen cero y le ponen depresión. ¿Depresión? Depresión, como la persona amorosa igual, ¿verdad? Depresión. Sí. Después de depresión, siguen con el segundo volcán, que es el Acatenango, y ahí, empezando ese volcán, ponen entonces recuperación. Y entonces, el nombre de la montaña son ciclos económicos. Lo esencial de ciclos son las cuatro fases, eso es lo medular de ciclos. Entonces es crecimiento, recesión, depresión y recuperación. Esas son las cuatro fases del ciclo económico, ¿verdad? Bien, bueno, entonces voy a hablar de los temas, no voy a dictar,
porque no da tiempo, ¿verdad? Y además usted tiene que investigar. Entonces empiezo a hablar y ustedes ahí ponen atención, pueden preguntar y entonces también pueden preguntar, cuestionar o cualquier duda que tengan me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿verdad? Bien, empecemos, ¿verdad? Dice el esquema que primero es la definición del concepto. Bueno, yo no voy a hacer una definición, sino que voy a empezar a hablar de ciclos económicos, ¿verdad? Ahorita, bien. Los ciclos económicos es una parte del sistema capitalista en el cual pues existen una serie de circunstancias en que el capitalismo va creciendo, normalmente crece. ¿Por qué crece? Porque las empresas tienen como fin vender. Entonces, en todos los países del mundo existe un crecimiento económico. Ahora, otra cosa, jóvenes, ¿verdad? El tema de ciclos económicos es un tema macroeconómico, es decir, es un tema estatal. Quiere decir, los ciclos son los ciclos de Guatemala, los ciclos económicos de Europa, Estados Unidos. No es un ciclo económico de una empresa, es el ciclo económico de un país o una región. Y los ciclos son de años, no son de meses, ¿verdad? Entonces, importante. Tercer punto importante, ¿por qué se analiza ciclos económicos constantemente? Es más, el Banco Central lleva un control del crecimiento económico del país y también, si tiene una fase de recesión, que es la que estamos ahorita, la analiza y proyecta lo que puede suceder en el futuro. ¿Por qué eso es importante? Porque lo complicado de los ciclos y lo triste a la vez es que en la fase de depresión, en la fase más dura, la actividad económica llega a paralizar y hay un desempleo masivo. La gente no tiene trabajo. Las empresas van cerrando y el país puede colapsar. Por eso es que se analiza los ciclos económicos, ¿verdad? Para ver en qué fase se está y el Estado tiene que tomar medidas correctivas, ¿verdad? Bien, entonces, los ciclos económicos es una parte del tema capitalista en el cual se analiza el comportamiento de una región, de un país, y empezando con las fases. La fase de crecimiento es la primera fase del capitalismo porque es lógico que un estado, que un país va creciendo, me voy a explicar. ¿Cómo sabemos que un país crece o cuál es lo lógico de un crecimiento? Es el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto de cada país, tiene un PIB en millones de quetzales, en el caso nuestro, de quetzales. ¿Qué es el PIB? Lo que produce, la suma de lo que produce la agricultura, la industria y servicios. Todo eso es la suma de lo que produce Guatemala, es el PIB. En la fase de crecimiento es cuando las empresas van creciendo y van incrementando su ganancia, porque tienen como objetivo hacerlo así, ¿verdad? Pero en el camino suceden problemas, circunstancias, adversidades, y entonces, encima de este volcán que aparece primero en nuestra gráfica que hicimos, ¿verdad? El volcán de fuego. Después de pasar esa fase, después de pasar el cono, en esa bajadita se llama recesión. Casualmente estamos en recesión en todo el mundo por la pandemia. Si ustedes leen un poco el crecimiento económico mundial 2018-2019, venía un crecimiento aceptable a nivel general, ¿verdad? Cada país tiene su crecimiento económico en 2, 3, 5, 10%. Guatemala tenía un crecimiento del PIB de 3%, 3.5 más o menos en el 2019. 2020 bajó a 1.4, llegó hasta como 1% hace como en abril del año pasado. Y entonces, eso fue parejo por la pandemia. Estamos en recesión porque Guatemala, su nivel económico ha disminuido en comparación al 2018 y mundialmente también. ¿Qué es la recesión? Es cuando la actividad económica se contrae. Es cuando hay un nombre que los economistas le llaman desaceleración económica.
venía a un ritmo la economía de crecimiento, de acelere. Por las circunstancias de la pandemia, por la enfermedad, por el encerramiento, la actividad económica se llegó a contraer y entonces esa es la fase de crecimiento, de recesión que estamos ahorita en este periodo mundialmente. Bien, aquí lo peligroso es que si hay incertidumbre del empresario, y el empresario dice mejor, el empresario cerró un negocio, ¿verdad? El año pasado. Hablemos, sin ir tan lejos, jóvenes, hablemos de unos hoteles en Guatemala. Ustedes saben que unos hoteles en Guatemala cerraron, ¿sí? Están empezando a abrir algunos. Pero unos hoteles medianos de Guatemala o de la Antigua o de Chalatenango o de Petén están ahorita viendo si abren o no abren por la Semana Santa, de acuerdo a las perspectivas que tenga el país, que la gente... ¿En qué piensa ahorita el empresario? ¿Será que la gente va a viajar en Semana Santa? ¿Sí o no? Ustedes pueden pensar eso. Es decir, ¿qué van a hacer para Semana Santa? ¿Van a estudiar? No lo creo. No creo que van a estudiar tanto, ¿verdad? ¿Van a pasear? Probablemente. Pero me atrevo a pensar que la mayoría se va a caer en Guatemala, porque realmente hay incertidumbre de la pandemia, ¿verdad? Eso estoy yo pensando. Bueno, entonces, perdón. Supongamos, en el caso extremo, que creo que no va a ser así, y que se me tuerza la boca, este año, la pandemia, en diciembre, viene otra ola. Y no solo Guatemala, sino que a nivel mundial, incrementa los contagios. Y se llega entonces a una depresión económica, que es cuando la economía llega a cero. Ejemplos tenemos en el mundo. Estados Unidos en el 2008, una depresión económica, que la economía llegó a cero, se paralizó. Y también en 1928-29 en Estados Unidos. Bien. La depresión, jóvenes, y aquí algunos se van a burlar de mí, pero es de verdad lo que voy a comparar. La depresión económica es triste y es preocupante porque la gente no tiene empleo. Usted como padre de familia, ustedes creo que la mayoría no lo son. Imagínense sin trabajo, con 2 hijos. ¿Qué hace? Pues eso es preocupante, ¿verdad? Estamos hablando de que está paralizada la actividad económica en un país cuando hay depresión económica. ¿Por qué les digo que se van a reír? Porque la depresión económica es como la depresión amorosa. Es triste y es un asunto complicado si tú no sabes manejarlo, ¿verdad? Ahora miren, a ver qué dicen las damas. La depresión amorosa sufre más el hombre que la mujer, ¿verdad que sí, jóvenes? El hombre vino a sufrir en este mundo. Sí, licenciado. Eso. Siempre el hombre es el que sufre, es el que le toca lo duro, y la mujer, yo no sé quién inventó que la mujer es débil, si la mujer no tiene nada de débil. Ella lo había inventado, ¿verdad? La mujer es fuerte. Bueno, entonces nos reímos, ¿verdad? Pero nos hemos enamorado y hemos caído. Y nos ha rechazado. Eso es triste, ¿verdad, jóvenes? Pues igual es la depresión económica, solo que es un asunto económico. Entonces, es una comparación buena en el sentido de unos momentos y unas circunstancias bien complicadas, ¿verdad? Bien. Como es un problema a nivel estatal, el Estado tiene que actuar, el Estado tiene que decidir y el Estado tiene que implementar planes. Entonces, en esa depresión que llega a cero, el Estado interviene. Voy a dar el ejemplo de Estados Unidos en el 1929. Un economista de apellido Keynes, un inglés, estableció un plan para recuperar la economía estadounidense, que la verdad que sí resultó y que todavía esa teoría en el mundo se maneja, la teoría keynesiana. Fue Keynes el que implementó esa
esa parte que dice que el Estado tiene que intervenir y tiene que actuar. La actuación del Estado fue, en ese periodo de Estados Unidos, fue reparar y ampliar carreteras y puentes en todos los Estados Unidos, con el objetivo de que la gente tuviera empleo. La gente al tener empleo empieza a gastar y el empresario empieza a abrir, y entonces en esta fase de depresión, la siguiente fase es de crecimiento, porque la gente tiene empleo. Es la segunda parte, cuando empezamos a calar el volcán de Acatenango, ¿verdad? En la etapa, en ese tiempo que tenemos de crecimiento, cuando el Estado interviene, la economía se llega a estabilizar y se llega a turismo normal. Esos jóvenes son las 4 fases del ciclo económico y es lo medular de los ciclos, ¿verdad? Aquí pueden preguntar, ¿verdad? Para ver si me están, jóvenes, si me están entendiendo o no me están entendiendo, ¿verdad? Por favor. Cuando en el 2008, creo que fue lo de Estados Unidos, la recesión. Sí, Obama, el presidente, sí. Que fue lo de los bancos, cuando quebraron. Así es. Cuando de parte del Estado se hace una inyección de capital para hacer estos rescates que le llamaron. Así es. ¿Cómo se devuelve ese dinero? ¿Ya no se devuelve el dinero? Bien. Las empresas es un préstamo. Es un préstamo que reciben las empresas y en un lapso de años la van pagando. Sí, se tiene que pagar al Estado. Sí, se rescató. De hecho, ya esa deuda ya fue pagada por los bancos. Por ejemplo, la empresa Ford recibió financiamiento del Estado. Y ahora creo que fueron $80 millones. Y ya pagó esa cantidad. Sí, son préstamos, ¿verdad? Para que se reactive la economía. En el 2000, en el periodo de Obama. ¿Qué más jóvenes quiere preguntar? Cuestionar. No sé si licenciado, alguien... Dígame. Disculpe, no he entendido muy bien, o no sé si ya explicó lo de la recesión. Ya pues, ya expliqué Solo que eso no lo entendí. Ya expliqué las 4 fases. ¿Sí? Oh, ya no entendí muy bien eso de recesión. Usted no pone atención, o está ahorita con la tele, con la radio, con el celular, o con la novia. La recesión no es complicada. Es lo que les digo que está pasando ahorita en Guatemala y en el mundo. Veníamos en crecimiento. Los países iban creciendo, estaban vendiendo, ¿sí? Pero con la pandemia del año pasado, la actividad económica se llegó a contraer y el ritmo disminuyó. Y entonces le llaman desaceleración económica, de recesión, que estamos ahorita en Guatemala y en el mundo, porque la actividad económica empieza otra vez a tratar de resurgir, pero estamos en marzo. Entonces no podemos decir que ya pasamos recesión, no. Eso van a pasar todo el año, probablemente en una recesión, y primero Dios en el 2022 estemos en una fase ya de recuperación, ¿verdad? Más preguntas, jóvenes. Si alguien ha leído o empezó a investigar, pues también puede preguntar, ¿verdad? Porque si empezaron a ver libros o algún asunto en internet, pues probablemente tengan algunas dudas, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala no se han visto casos de esas índoles como en Argentina, en Estados Unidos y todo eso, que la moneda, no sé cómo llamarle. Se devalúa. No, es que pero ese no es ciclo económico, ese es problema monetario. Ah, ya. Ese es el problema monetario. Es parecido, pero no es igual. Ese es el problema monetario. Las monedas se devalúan. Sí, hace unos 30 años, 5 países de América Latina tuvieron un problema serio de devaluación. México, Brasil, Bolivia, Argentina, un quinto país no me recuerdo. Inclusive algunos países cambiaron su moneda porque se devaluó. Pero eso no tiene, no es asuntos económicos, sino es un problema monetario. ¿Ya? ¿Quién más jóvenes quiere preguntar? Yo no sé si me están entendiendo, porque no me preguntan, no sé si no me están entendiendo, o pues no sé si cuando preguntan, sí, siento yo que sí están interesados, ¿verdad? Pero no sé. Está todo claro, licenciado. Gracias. Ojalá. Licenciado, con la recesión es que se empieza un endeudamiento del país, o es por eso que aumenta, no tiene nada que ver.
Compañera, dame el favor, repítame, porque están hablando, otro compañero habló anteriormente, repítame, por favor. Perdón. Sí, con la recesión es que se aumenta el endeudamiento del país. No forzosamente. Hablemos de Guatemala porque es nuestro país, ¿verdad? Sí, el presidente decidió hace un año, ¿verdad? En abril del año pasado, gestionar un financiamiento estatal para combatir la pandemia y para que la gente que no tuviera empleo tuviera una cantidad de dinero, ¿verdad? Que el Estado le proporciona por 3 meses, ¿verdad? Pero fue un caso extraordinario por la pandemia. Normalmente una etapa de recesión es, como no hemos llegado todavía a un nivel preocupante de presión, ahí pues cada empresa toma sus medidas correctivas y entonces en este caso las empresas, si su venta disminuyó, pues pueden diversificar su producción. El Estado también puede tratar de crear, no crear, sino que facilitar para que ellos exporten, por ejemplo. O sea, hay varias cosas que el Estado también puede participar para que la actividad económica llegue a su nivel normal, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes quiere preguntar, cuestionar? Jóvenes... Y así como a toda esa gente que le dieron el bono, ¿lo tendrá que pagar en algún momento? No, aquí, ese no se lo dio el Estado, no, esos bonos no se pagan. No, el Estado fue que dio ese dinero a la gente. Yo creo que eso ya lo pagamos con todo lo que nos robaron. Sí, y sigue robando, ¿verdad? Sí. Fueron 30,000 millones de financiamiento que dio el Banco Central a la economía guatemalteca. Sí. Eso lo paga el Estado en 10, 15 años, ¿verdad? ¿Cómo lo paga el Estado? Con los impuestos que nosotros pagamos. A través de los impuestos, entonces, ese dinero lo recupera el Banco Central en 10 o 15, no me recuerdo cuántos años va a ser, pero van a ser varios años para que ese dinero se le recupere el Banco Central, porque el Banco Central fue el que dio ese financiamiento. ¿Qué más, jóvenes? Les decía que solo hoy vamos a hablar del tema este. Los otros días no voy a hablar de ciclo económico ni balanza de pagos, que tenemos que seguir con el programa. Entonces hoy tenemos exclusivamente estos temas, ¿verdad? Para que ustedes cuestionen. Si me preguntan el lunes, ya no, jóvenes, ¿verdad? Ya no, tenemos que seguir con los puntos del programa, ¿verdad? Entonces aprovechen ahora para cuestionar. Bien, sigamos, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto lo pueden mirar en su guía o en lo que es el esquema, ¿verdad? Son los tipos de ciclos. Los tipos de ciclos se refieren al tiempo que duran los ciclos. Repito, los tipos de ciclos se refieren al tiempo que duran los ciclos. Los ciclos son de años. Entonces van a encontrar 4 o 5 tipos de ciclos. Uno se llama corto, que son 4 o 6 años. Otro que es de construcción, que son 15 a 20 años. Y ondas largas, que son como de 30 a 40 años. Hay otros 2 más, pero esos 3 son los más importantes. Entonces, me voy a referir al último. El de ondas largas es interesante porque se refiere a la tecnología, que cómo hace que la economía crezca. Porque, jóvenes, al final creo que ustedes entienden que la tecnología significa negocios, ¿verdad? Bien, si miramos la historia en el mundo de los años, vamos a ver. Sí, 50 años, ¿verdad? 60 años. 50 años, hablemos, ¿verdad? Más o menos de los años 60 para acá. Cómo el mundo ha evolucionado, cómo el mundo ha cambiado y cómo el mundo se ha modernizado y cómo también las herramientas facilitan la actividad económica. La computación, creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Empezó en los años 50, 60 ese asunto de la computación, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, en los años 60, empezaron las primeras computadoras que eran gigantes. La IBM fue pionera en Guatemala en computación y recuerdo que en finanzas públicas había un computador gigante en el sótano. Yo trabajé ahí y significaba
Pero ahí como unos 5 o 6 cuartos grandes donde estaban el equipo de computación, con aire acondicionado y como gente trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, es un avance importante. El Internet, lo que es el teléfono celular, ¿verdad? Que antes habían teléfonos, pero solo en la casa, ¿verdad? El avance también de los robots. Además tenemos el avance la televisión por cable, ¿verdad? Y también la inteligencia artificial. Todo eso significa, eso abarca los tipos de ciclos porque se llaman ondas largas. Se llaman ondas largas porque duran 30, 40 años. Y es algo verídico, porque sigue siendo clave en el mundo y lo miramos con la pandemia, el uso de la computadora, ¿verdad? El uso del Internet, de redes sociales, de comunicación. Y eso significa negocios y significa que esos negocios también tienen su periodo de crecimiento y su periodo de cadencia. Entonces, también entran a estudiarse estos ciclos económicos en los tipos de ciclos, pero eso es en la parte que se llama onda larga, ¿verdad? Que lo van a encontrar ustedes en la geografía. Bien, y ahí, por el último, ¿verdad? Tenemos las medidas anticíclicas o de estabilización. Esto es lo que el Estado hace, lo que el Estado planifica para que la economía siga estabilizada. Vamos a ver. Bueno, hablemos de Guatemala. Bueno, claro, Guatemala, gracias a Dios, no ha tenido una etapa de depresión. La última depresión que se tuvo, ¿verdad? Según los historiadores y la literatura, fue en el tiempo de Huico, 1930, 29, que también fue la depresión de Estados Unidos, que afectó a Guatemala y a todo el mundo, porque dependíamos de ese país en muchas importaciones, ¿verdad? Y entonces, sí fue un periodo de otros años que el país tuvo que entrar en un periodo de depresión y donde la actividad económica disminuyó considerablemente. Pero de estos 1930 para acá, no hemos tenido en Guatemala ninguna depresión económica. Hemos llegado únicamente a la fase de recesión, ¿verdad? ¿Qué es lo típico de lo que estoy hablando? De lo que el Estado puede hacer, de las medidas de estabilización anticíclicas. Se refiere a que el Estado, a través de la construcción o ampliación de carreteras o de puentes, participa para que la gente tenga empleo. En el fondo, lo que el Estado trata es que la gente consiga trabajo, que se hagan obras de inversión, que es bueno, ¿verdad? La inversión pública estatal es buena en el sentido de carreteras, ¿verdad? Y puentes, caminos vecinales, pero el objetivo es que la gente tenga empleo y la gente empiece a gastar y la gente empiece a consumir para que los empleados empiecen a vivir las empresas. Eso es parte de esto. Lo que decía don Eddie Barrientos, aquí estoy leyendo el nombre de él, de rescatar bancos, también pues es algo que lo puede hacer el Estado. Obama lo decidió hacer por, digamos, decisión o por consejo de economistas, ¿verdad? Los bancos jóvenes son claves en el capitalismo porque son los que dan financiamiento a las empresas. Si quiebran los bancos, la economía también quiebra. Claro que no rescataron todos los bancos, porque son, no sé cuántos bancos habrán en Estados Unidos, habrán más de 1000, fueron como unos 80, 70 que se rescataron, y eso duró 2 o 3 años, hasta el 2008, por ahí por el 2010, ya la economía se llegó a estabilizar en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero casi siempre la estabilización o las medidas de estabilización anticíclicas son medidas en que el Estado participa en la producción, mejor dicho, en la inversión, casi siempre son de carreteras o lo que son el campo de construcción, ¿verdad? Donde necesitan muchos trabajadores en un trabajo específico, ¿verdad? Preguntas, jóvenes, de estos comentarios. Ya terminamos el primer tema, ciclos económicos, ¿verdad? En lo que es el esquema. ¿Preguntas? Disculpe, licenciado. ¿Puede volver a repetir los tipos de ciclos y su duración? Compañero, yo no puedo repetir porque tengo que seguir con los otros temas. Disculpe, pero yo les dije a ustedes que iba a explicar los temas, pero
Ustedes van a tener que investigar. Yo les estoy dando una orientación, pero ahorita son las 2 menos 10, 3 menos 10, y tengo que seguir con la balanza de pagos. Entonces, por eso les dije que pusieran atención, porque realmente hoy tenemos que abarcar ambos temas, ¿verdad? Entonces, compañera, disculpe, pero no puedo regresar. Tengo que seguir. Está bien, licenciado, gracias. Okay. No sé si alguien se molestará, pero la verdad es que el tiempo es reducido. Hay un asunto que ustedes probablemente no lo han pensado porque no son maestros. El maestro tiene, tiene un compromiso de dar clases, pero cumplir con un programa. Nosotros también cumplimos un programa que es extenso. Y nos pregunta el coordinador cómo vamos. Tampoco podemos ir muy rápido, tampoco podemos ir en forma lenta, ¿verdad? Entonces tenemos que dar un ritmo apropiado. Y este programa es súper extenso, el programa de economía. Entonces, por eso es que hay que planificar para abarcar lo que se pueda dar en clase. ¿Qué más jóvenes quiere preguntar, comentar de lo que estamos hablando? Y al final, dígame. Todos los temas que está diciendo de tipos de ciclo, medidas anticíclicas, eso es lo que tenemos que investigar, ampliar la información. Así es. Sí, por eso les digo que no nos están dejando solos. El esquema es la clave. Y estoy explicando los esquemas. Claro que tengo que hablar generalidades, porque ustedes tienen que entrar a investigar los temas de fondo, pero no los dejo solos, ¿verdad? Les di un esquema y le estamos dando el esquema, ¿verdad? Entonces, y miren, los años pasados han investigado y lo han hecho bien. ¿Cómo sé que lo han hecho bien? Porque en el examen han contestado. Yo creo que ustedes también lo van a hacer bien, ¿verdad? Es decir, la investigación. ¿Qué más jóvenes quiere preguntar? Licenciado, disculpe. Sí, dígame. Perdone, una pregunta. Cuando usted mencionó cíclicas, ¿está mencionando los ciclos? No. No, medidas anticíclicas es lo que el Estado hace para que la economía se llegue a estabilizar. Es la inversión pública que hace el Estado en la construcción de carreteras o puentes. A eso me refiero. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ok. ¿Qué más jóvenes quiere preguntar? Licenciado, buenas tardes. Ahí no se compromete todo el capital, ¿verdad? ¿Cómo así? El capital privado se queda intacto por temor a pérdidas. No, hable un poco más porque no le he captado. Mire, Vivian, no se entró tarde. El tema es estatal. No es una empresa privada, es la economía de un país. ¿Sí? No sé si ahí te deja un poco la asunto. Ok, gracias. Licenciado. Dígame. Entonces, en este caso, las empresas privadas no entrarían a hacer una inversión para apoyo al Estado. No, ellos deciden. Ellos, por ejemplo, ¿verdad? Miren, hablemos del año pasado. Y tan lejos, ¿verdad? El año pasado hubo certidumbre por los empresarios. Y hablemos de este año, hablemos de el turismo. El turismo está súper afectado en Guatemala. Entonces, los hoteles, los transportes, los restaurantes, en lugares típicos, en lugares que hay turismo, ellos deciden si abren o no abren. El Estado no puede obligarlos. Entonces, hace como 2 semanas hicieron gestiones en UAT para ver si consigue financiamiento del Estado. El Estado no ha contestado. Pero el Estado, cuando actúa, lo hace para la economía en general, no lo hace para una empresa. Porque el problema de los ciclos es que abarca todo el país. Entonces, yo no sé si al final el Estado va a hacer algo para, si el turismo no mejora, podría hacer algo el Estado para ver si se puede conseguir financiamiento para que ellos tengan préstamos. No, estoy pensando, ¿verdad? Pero lo que podría hacer. Pero cada empresario decide si abre o no abre, y cada empresario cierra o se va a otro país. Eso es cosa de cada empresa, ¿verdad? Así es. ¿Qué más, jóvenes? Bien, entonces sigamos con el segundo tema, jóvenes, balanza de pagos.
Esta palabrita, por favor, espero que esté bien clara. Es balanza, no es balance, es balanza, ¿verdad? Importante porque, como les dije al principio, en la investigación, cuando se metan en internet, en Google, entonces en el buscador de Google pongan balanza de pagos de Guatemala. Ahí va a aparecer lo que es una balanza de pagos y la estructura de la balanza de pagos, ¿verdad? Esa es la forma que ustedes creo que es bueno que investiguen. Claro, también lo pueden hacer en libros, ¿verdad? El tema de balanza de pagos, ¿verdad? Bien, aquí, jóvenes, un poco de historia, ¿verdad? De la balanza de pagos. En el siglo pasado, todos sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy viejo, pero no había nacido en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Empezó en el siglo pasado, 1939, y terminó en 1945. Fueron 6 años de conflicto en Europa, pero afectó en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, cuando terminó la guerra, los líderes que habían ganado la guerra de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y Rusia, ¿verdad? Hablaron y alguien de ellos mencionó que otra guerra sería devastadora para el mundo, que tenían que practicar en ese momento qué se podía hacer para que los futuros conflictos se arreglaran políticamente o se arreglaran platicando y no enfrentamientos armados. Y entonces propusieron, ¿verdad?, la creación de un ente internacional para concertar acuerdos económicos, políticos o sociales, y nació la ONU, ¿verdad? La ONU nació y ahora pues es un instrumento internacional, ¿verdad? Que apoya a países con problemas económicos financieros, de salud, de educación, medio ambiente, y todos los campos abarca lo que hace la ONU, ¿verdad? En el campo económico financiero nació el Fondo Monetario Internacional. Este fondo fue creciendo su poder en el capitalismo, y ellos decidieron que cada país tiene que tener un control de lo que realiza en su país de producción y sus relaciones con el resto del mundo. Y ellos inventaron una forma de tener un control de la economía interna y su mercado externo, y le llamaron balanza de pagos. Es obligatorio de cada país capitalista llevar un control de la balanza de pagos, y eso lo hace el Banco Central. La segunda pregunta del esquema dice: ¿quién maneja la balanza de pagos? Pon ahí Banco de Guatemala. Es decir, que ahí ya no investigan nada, porque ya les dije que en esa pregunta, ¿quién maneja la balanza de pagos? Es el Banco de Guatemala, ¿verdad? Ustedes van a investigar sobre el concepto de división, la estructura de balanza de pagos, y el cuarto punto también, ¿verdad?, que son las reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es balance de pagos? Ese registro que se lleva de las transacciones económicas que tiene Guatemala con el resto del mundo. Voy a repetir: el Banco Central lleva un registro de las transacciones económicas que tiene Guatemala con el resto del mundo. Eso es rápidamente lo que es balanza de pagos, ¿verdad? La estructura es el tema central de la balanza de pagos. Empieza la estructura con la balanza comercial. La balanza comercial es la resta de lo que se importa y de lo que se exporta, ¿verdad?, en bienes. Pero también hay una balanza comercial en servicios. Y me voy a referir a un ejemplo de lo que es esta balanza de pagos en un tema de Guatemala, siempre con el turismo. Con este tema de balanza de pagos hay entrada y salida y flujo de dinero, ¿verdad? Esto el Banco de Guatemala lo controla. Ahora miren, jóvenes, el Banco de Guatemala controla la balanza de pagos y lleva el control, de la redundancia, pero los que producen en un país son los empresarios. Los jóvenes no se me están entendiendo, porque me pasa que son temas que realmente a veces uno de alumno se puede quedar corto. Me voy a explicar. Miren, pues, a ver si no me hago más bolas o ustedes
se van a hacer más bolas, ¿verdad? Toda la producción de un país la hacen los empresarios, ¿sí? ¿Qué hace el Estado? El Estado da servicios, pero el Estado no produce. Sí, no sé si me están entendiendo, jóvenes, ¿verdad? El Estado está para dar servicio a la población, educación, salud, recreación, seguridad. Entonces, la función del Estado son servicios a la población, ¿verdad? No es producción. La producción la hacen los empresarios, ¿verdad? A través de las empresas. Bueno, entonces, todo lo que hablamos de producción de Guatemala y del resto del mundo, lo lleva el control el Banco de Guatemala. El banco lleva el control, pero el banco no la ejecuta. Ejecuta la inversión, ¿quién? Los empresarios. ¿Quién produce? Los empresarios, ¿verdad? Entonces, tenemos que diferenciar un empresario con lo que es el Estado. Es distinto. El empresario está para qué? Para producir dinero. El Estado está para qué? Para dar servicio a la población. Pero en Guatemala el político se sirve del pueblo para enriquecerse. Por eso que tenemos confusión. Porque el empresario entonces, el político llega al país para hacerse millonario, para robar. Nosotros creemos que es una forma normal, ¿no? Él tiene su salario, pero la verdad es que él hace negocios y por eso llega a enriquecerse, ¿verdad? Y llega a tener millones de quetzales, ¿verdad? Bien, entonces, el ejemplo de la estructura de balanza de pagos es con el turismo, con entrada y salida de dinero. Supongamos que ahorita estamos en un periodo duro de turismo, ¿verdad? Creo que todos lo entendemos. Ahora miren, ¿por qué mencioné el turismo? Jóvenes, el turismo incluye líneas aéreas, hoteles, restaurantes, transporte, artesanía. ¿Se dan cuenta todo lo importante que es el turismo en Guatemala? Bueno, entonces eso está ahorita, está en preocupación, ¿verdad? La esperanza del turista, el que tiene un negocio de turismo, es que la gente salga para Semana Santa. Esa es la esperanza, ¿verdad? Bien, entonces, cuando el turista viene a Guatemala, el turista extranjero, porque también hay turista nacional, ingresa a Guatemala dólares a la economía guatemalteca. Y eso es positivo. Sí. Perdón, voy a tomar agua. Pero también sabemos que hay guatemaltecos que se van al exterior. Eso es negativo porque ese dinero se lo llevan de Guatemala a otro país en dólares estadounidenses. Entonces, ese control lo lleva el Banco de Guatemala de el movimiento de mercaderías, lo que se exporta, lo que se importa, pero también lleva el control de lo que la gente entra a Guatemala, que son en dólares, ¿verdad? El turista, y los que salen son los guatemaltecos que van al exterior, ¿verdad? Las cuentas principales de balanza de pago son la que dije, ¿verdad? La balanza comercial. También el Banco de Guatemala lleva un control de la inversión nacional y extranjera. Guatemala invierte en construcción, ¿verdad? En el Ministerio de Comunicaciones. Se les dejará de hacer inversión en carreteras y puentes. Pero hay una inversión también privada, ¿verdad? Que son empresarios extranjeros que en Guatemala invierten, ¿verdad? Y también guatemaltecos que invierten en el exterior. Es decir, Campero, por ejemplo, tiene hoteles tiene restaurantes en Centroamérica, en Estados Unidos, en China y en España. Ese control lo lleva el Banco Central, ¿verdad? De los inversionistas guatemaltecos que invierten en otro país y inversionistas, empresas nacionales que viven en Guatemala. La deuda pública también lleva el control del Banco Central, ¿verdad? Y el banco se encarga de gestionar los préstamos externos que necesita Guatemala y del pago de la deuda que arrastre que viene, también el Banco de Guatemala se encarga de pagar. Pero también hay préstamos que hacen las empresas privadas en Guatemala. No sé si ustedes saben, pero los 4 bancos principales del país tienen préstamos externos, es decir, el Banco Industrial, el Banco Agrícola Mercantil, el Banco Rural y también Granay. Eso también lo registra el Banco Central, ¿verdad? Los trabajadores guatemaltecos que están en el exterior, en embajadas y consulados, también el Banco Central
envían dinero para pagarles en la moneda donde están viviendo, ¿verdad? Pero hay una cuenta que está al final, que es clave en la balanza de pagos, que se llaman reservas monetarias internacionales. Esas reservas sirven para eventualidades que tenga el país por X circunstancias. Actualmente son 10.000 millones de dólares que tiene el Banco Central de Reserva, pero aquí hay mucha discusión porque el banco ha sido muy celoso en esta reserva y no la ha utilizado en casos extremos. El año pasado, platicaba yo con colegas, pensábamos que se iba a tomar ese dinero para combatir la pandemia, pero el banco decidió, con la solicitud que hizo Yamatei, que el financiamiento ellos iban a dar, ¿verdad?, a través de bonos del Estado, y entonces el Estado, ellos dieron el dinero al Estado, ¿verdad?, y el Estado los va a pagar en periodo de 10, 20, 30 años, ¿verdad? El terremoto del siglo pasado, que yo lo viví, en 1976, también pensamos que esas reservas se podían tocar, pero hay un banco que se encargaba de la construcción estatal, ¿cómo se llama?, de colonias, el BAMPI, y también hubo financiamiento externo de varios países, entonces tampoco se requirió estas reservas para reconstrucción del país. En resumen, este dinero se utiliza en muy poca forma, el banco lo maneja muy cauto, ¿verdad? Pero como es gente que conoce el movimiento de dinero, ellos lo invierten en bonos del Estado y de Estados Unidos. Este dinero le dan vuelta, como se dice vulgarmente, y genera ganancias, ¿verdad? No está estático. Pero hay una parte que sí la usan. Y aquí también de repente los confundo, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Eso que voy a decir no es tema de investigación, es un asunto de conocimiento que ustedes pues van a ustedes explicando, ¿verdad? Que de repente lo conocen. Ustedes saben que tenemos el quetzal como moneda de curso legal, pero también tenemos el dólar estadounidense también como una moneda que está legalizada para comprar y vender mercancías o adquirir servicios. Bueno, pero la moneda, ese tipo de cambio, relación de quetzal con el dólar estadounidense, varía en unos periodos, ¿verdad? Hay un principio económico que ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el tomate escasea? ¿El precio se incrementa o el precio baja? Pregunto. Incrementa. Aumenta. Así es. Y si el precio, si la producción es fuerte de tomate, el precio baja. Vamos a ver si no estoy confundiendo. Si abunda el tomate, si hay sobreproducción de tomate, el precio baja, sí. Y si hay escasez, se incrementa. ¿Estamos de acuerdo? Pues igual es con el dólar estadounidense. Cuando el dólar estadounidense en la economía disminuye el movimiento, el tipo de cambio llega a 8, 8.10. Cuando abunda, llega a 7.10. En ambos casos, el Banco de Guatemala interviene por ley. Cuando hace falta dólares, el Banco de Guatemala vende. Cuando abunda dólares, el Banco de Guatemala compra y los toma de estas reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Pero es una parte que son 300, 500 millones, ¿verdad? No es una cantidad fuerte, pero sí es una forma de usar ese dinero para establecer el tipo de cambio. No sé, jóvenes, si hay alguna pregunta de esto o comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? El fondo asesora a los países. Ellos fueron los que crearon, y ese control de la balanza de pagos. Y también se encargan de analizar la economía de cada país y recomiendan hacer cambios, ¿verdad? Y también pueden vender divisas. El Banco Mundial es un banco que da financiamiento a los países. Entonces, también da préstamos el fondo, pero el Banco Mundial, su función es dar préstamos para reconstrucción o problemas cuando un país tiene circunstancias complicadas, ¿verdad? Específicamente, el fondo regula la actividad mundial y el Banco Mundial da préstamos, ¿verdad?
pero hay son como 15 bancos que existen en el mundo, más tal vez, que dan financiamiento para préstamos, ¿verdad? En el caso nuestro, Guatemala, que da préstamos a este país, está el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, está el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, está la Agencia Internacional de Desarrollo, que es AID, es estadounidense, el fondo de Japón, son como 8 o 9 bancos y Guatemala tiene préstamos con ellos. Pero hay más bancos, ¿verdad? Hay más bancos internacionales que dan préstamos a los países. Son varios bancos, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes preguntas, comentarios? Licenciado, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿cómo queda la estructura de la balanza de pagos? ¿Ustedes la van a investigar? Es que a mí me aparece cuenta corriente y cuenta de capital. Por eso ustedes lo van a investigar. No me puedo decir todo. Si no, ustedes lo investigan. Yo les doy lineamientos, pero ustedes van a tener que investigar toda la parte de esa. Miren, si usted puso atención, lo que he dicho se refieren a cuenta corriente en unos casos y otros a cuenta capital. Y eso usted, conforme lo va investigando, se va a dar cuenta dónde va cada cuenta. Ahora, miren, joven, la parte matemática, la parte de cuadrar, porque esa tiene que cuadrar esa balanza de pago, eso ustedes no lo van a hacer. Eso lo va a hacer el Banco de Guatemala, ¿verdad? Porque es un movimiento de dinero que se maneja, pero en eso ustedes no lo van a hacer, sino que ustedes van a ver qué es el balance de pagos y cuáles son sus principales cuentas, ¿verdad? Eso es lo que se trata de la investigación, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes? De preguntas, comentarios. Licenciado. Dígame, compañero. Sí hay, ¿cómo se llama? Activos de reserva que tiene el Banco de Guatemala. Y hay también manejo de desarrollo de cuentas corrientes porque no se ha podido pagar la deuda externa. Porque es muy grande. Son como 90 mil millones de quetzales. La paga, mire, don Carlos, yo no voy a lo que voy a decir, el Estado no lo estoy defendiendo, pero nuestra deuda la ha pagado el Banco Central. Lo que pasa es que viene en arrastre de hace como 60 años de deuda. Para que usted tenga una idea, nuestra deuda en este año, el monto de la misma, en el presupuesto del Estado, es 15% que se va para el pago de deuda. Es manejable. ¿Sabe cuánto es la deuda en Salvador? El presupuesto de Salvador, 60% de lo que ingresa a Salvador va para pago de deuda. Entonces, nuestra deuda todavía es manejable, ¿verdad? No quiero decir que sigamos consiguiendo préstamos, no, pero sí. ¿Sabe cómo se maneja? ¿Sabe quién paga la deuda? Nosotros, los guatemaltecos, con los impuestos. Y se va pagando por años. Lo ideal es que ya no tuviéramos más préstamos. Pero sí, cada vez, el año pasado nos endeudamos más con los 30 mil millones de préstamos que dio el Banco de Guatemala ¿cómo se llama? Al gobierno, ¿verdad? Y préstamos externos que también se han incrementado, ¿verdad? Cada vez que un nuevo gobierno. No sé si ahí, don Carlos... Gracias, licenciado. Ok. ¿Qué más, jóvenes? Mire, interesante lo que pregunta don Carlos, porque ayer y el miércoles tuvimos discusión con varios alumnos. Y yo, mire, jóvenes, ustedes no me conocen a mí, pero yo soy amplio. ¿Verdad? Si usted, licenciado, me dice que nosotros no estamos de acuerdo con lo que usted dice de préstamos, está bien. A ver si me explico. Bien, pues. El presupuesto del Estado es deficitario, es decir, que se gasta más de lo que ingresa. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es un presupuesto que sea equilibrado. Que lo que se gasta es lo que ingresa y nada más hasta ahí. Sí, es ideal. Pero, jóvenes, no alcanza lo que es el Estado y mantener al Estado lo que cobra impuestos las APS. No alcanza. El Estado se endeuda. Ahí sí me voy a entender. Ustedes y yo somos beneficiados por estar en la USAC. Joven, la USAC es regalada. Yo también estudié en la USAC regalado. Sí. Ok. ¿Y eso quién lo paga? El Estado. El Estado le tiene que dar por ley 5% de lo que recauda, le tiene que dar el Estado a la universidad para que funcione.
Yo también salgo beneficiado porque lo que me pagan a mí en el salario es lo que el Estado le da a la universidad. Bueno, otro ejemplo. La ley establece que el Estado le tiene que dar financiamiento a las 372 municipalidades. Son 25.000 millones de quetzales que le da el Estado a las municipalidades para que funcionen. No sé si me están entendiendo. Podrían ustedes decir, licenciado, ¿y por qué el Estado le da a las municipalidades? Hay municipalidades del interior que lo que cobran arbitrio no les alcanza. Y entonces por eso es que el Estado le da a todas las municipalidades una cantidad de acuerdo al número de habitantes. Y así hay como 10 fondos que el Estado le da a el deporte, a la educación, al organismo judicial, a los diputados, a la CC, en fin, son como 40.000 millones de que el Estado le da a diferentes entes para que funcionen. ¿Cuál sería la solución? Pues que el Estado ya no dé aportes. Pues, ¿cómo podría funcionar el Banco de Guatemala? ¿Cómo podría funcionar la SAT? ¿Cómo funcionaría la Universidad de San Carlos? ¿Cómo funcionaría el deporte? ¿Cómo funcionarían las municipalidades? No sé. Entonces, se puede criticar, pero sí es un problema bien complicado de fondo. No sé si me están entendiendo. Si alguien está en contra de eso, no hay ningún problema. A eso me refería ayer y antier. Me decían unos alumnos, licenciado, aquí es como una empresa. Lo que ingresa es lo que se gasta, no se puede gastar más. Bueno, si usted opina eso, está bien. Quedamos ahí, le dije, bueno, usted opina eso. Pero el Estado no es así de fácil de decir, bueno, cerramos tal cosa, ¿va? No, es complicado el manejo del Estado, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntar, jóvenes, de esto o comentar. Licenciado, si se paga la deuda pública, ¿sube el valor del quetzal? No, ese problema es monetario. El quetzal es monetario y es un problema normal, lo voy a explicar. Las monedas se devalúan con el tiempo en todo el mundo, ¿verdad? Aquí tenemos un asunto que es un aporte que ha significado que la moneda que nuestra moneda no se devalúe tanto y que el tipo de cambio no llegue a extremos. Son las remesas. Las remesas es una cantidad de dinero que entra al país, que en los últimos años ha sido más de 1.000 millones mensuales, más de 1.000 millones mensuales de dólares que los connacionales envían de Estados Unidos. Eso ha significado un aporte para la economía, porque la gente vive de eso, o la gente tiene un negocio, o amplía su casa. Y por eso se ve que nuestra moneda, el tipo de cambio es más o menos estable. No sé si ahí contesto algo de lo que usted está preguntando. Sí, licenciado, gracias. Ok. ¿Qué más? Licenciado, y otro de los problemas es de que a nivel de América Latina, Guatemala es el país que menos impuestos paga. Es como si estuviéramos gastando mucho e ingresando menos. Sí. Tenemos la tasa tributaria más baja de América Latina, es cierto. Y sin embargo, el CACIF dice que paga demasiados impuestos, ¿verdad? El empresario dice que paga demasiados impuestos. Y como dijo usted acertadamente, Ana, es el país que tiene la carga tributaria más baja es Guatemala, de América Latina. Pero se dan cuenta que es complicado los temas económicos, porque manejan intereses. Eso es lo complicado. Ahora miren, para terminar con la deuda. ¿Saben cuál es la solución para la deuda? Incrementar impuestos. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No está de acuerdo con eso. ¿Se dan cuenta que es complicado? Porque es la única solución, incrementar impuestos. Y entonces ya nos endeudamos porque el Estado va a tener ingresos adicionales con incremento de impuestos. Pero Dios lo guarde que incremente impuestos en Guatemala, o sea, al gobierno. Eso es bien difícil. Y América Latina es igual, ¿verdad? Cuando hay incremento de impuestos es un asunto que es polémico, ¿verdad? Y puede caer un gobierno por eso. ¿Y más jóvenes quiere preguntar, comentar? Jóvenes, quiero comentar algo, ¿verdad? Hablando de comentarios, ya que tenemos como 10 minutos, un tema fuera de lo que de hoy, ¿verdad? Lo que está pasando en USAC. Esa es opinión mía, ustedes pueden tener otra, pero lo digo porque esto se puede manejar de una manera malintencionada, de una manera que se diga que las cosas están negativas en USAC.
Pues saben que está preso el rector de la universidad, Miguel Murphy Páez. También está, creo que 2 o 3 abogados también que están en la cárcel, ¿verdad? Bueno, el que fue rector, el licenciado Galvez, fue rector 2 periodos seguidos. También, y este fue decano también de Derecho, ¿verdad? Como él es abogado, y el licenciado Galvez. Y hay 2 abogados más que también están presos. Y un candidato para decano, el licenciado Henry Arreaga, que era orden de captura a partir del día de ayer, por corrupción. Todo eso no puedo decir yo que ellos la robaron, no. Ustedes saben, como otros abogados, que eso se establece hasta que hay un juicio. Es una presunción, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Mi opinión, repito, es que se piense que la universidad está mal y que la actividad académica está empeorando. Nada que ver con lo que es la corrupción. No estoy mintiendo. Estos días han tenido clase. Hemos tenido clase. ¿Han tenido clases en las demás facultades? También. Entonces la actividad académica no se ha interrumpido. ¿Que hay corrupción en la universidad? Es cierto, jóvenes. ¿Que hay gente que ha robado? Es cierto, no lo podemos negar. Yo lo miro positivo de que se den nombres de personas y que se investiguen. Y realmente que sea culpable, sea sancionado, ¿verdad? Es mi opinión. Pero la universidad sigue su término, sigue su función académica, y aquí es cuando hay gente que quiere causar problemas y mira un asunto que la universidad viene para abajo, pero en asuntos de corrupción estamos muy mal en la USAC, pero se mantiene el nivel académico y seguimos con la actividad de docencia y de aprendizaje. Entonces, no se dejen llevar por la gente que habla más de la San Carlos. Miren, ustedes miran si yo manejo o no manejo la economía, pero si la manejo es por los San Carlos jóvenes, es por la San Carlos. No es porque yo sea muy listo, no, es que me enseñaron muy bien, me hicieron ser responsable, me enseñaron a investigar, ¿verdad? Gente muy buena de que me dio clases, ¿verdad? Y yo estoy agradecido porque ahí estudié y porque ahí trabajo. Lo que conozco, lo que domino es por la San Carlos. Yo quiero ir a San Carlos. También trabajo en la Mariano Galo Sábados, ¿verdad? Pero mi universidad quería ir a San Carlos. Entonces no sé si alguien quiere comentar, ¿verdad? Sobre esto, es mi opinión sobre lo que está pasando en San Carlos, ¿verdad? Preguntas o comentarios de esto, ¿verdad? Es un aporte mío, ¿verdad? De este enfoque del tema de corrupción, ¿verdad? Yo creo que esas son las ventajas de los sistemas a veces que tenemos en Guatemala, que igual pasaría como con el Estado. O sea, si no estuviera el presidente, o sea, nosotros seguiríamos en las mismas, seguiríamos trabajando, porque no hay liderazgo, no hay, y las cosas se mantendrían igual. O sea, no afecta el que una persona se vaya a la cárcel, rector, presidente, lo que sea, porque nosotros seguimos igual, o sea. Sí. Seguimos yo lo miro así como dice Don Eddie, ¿verdad? Que la actividad, claro, es despectivo para la universidad, es triste lo que sucede, sí, eso no se puede negar. Pero jóvenes, no es justificación. Estamos copados de corrupción a nivel nacional. El Estado, empresas privadas, empresas internacionales. La corrupción es un cáncer mundial, jóvenes, no es justificación. Es un asunto que eso con el tiempo ojalá que lo manejemos. Y ustedes, les cuento algo, ojalá que ustedes, cuando sean abogados, sean personas rectas, que no se dejen llevar por malos manejos, ¿verdad? Ojalá que sean así. Es la esperanza del país, ¿verdad? Que la gente joven cambie, que la gente joven cambie el país y que la gente no se deje llevar por la ambición del dinero, ¿verdad? Eso es el problema, ese es el problema del ser humano, ¿verdad? Que el ser humano quiere tener dinero, ¿verdad? Cuesta lo que cueste. Y ahí es cuando tienen impuestos para ir a robar, ¿verdad? Porque eso no es mentira. Ustedes sabrán de diputados, de presidentes, de magistrados, de alcaldes que realmente pues llegan a robar. Ese es el objetivo de estar en el poder, ¿no? ¿Qué más les quiero opinar de esto? Un comentario.
Bueno, jóvenes, vamos a terminar un poco antes ahora, son las 3:25. Terminamos siempre 3:30. Entonces, por favor, empiecen a investigar, ¿verdad? Nos miramos el lunes y seguimos con los temas de nuestro programa, ¿verdad? El lunes a las 2:15. Entonces, bueno, que pasen buena tarde y feliz fin de semana. Se cuidan. Muchas gracias.